Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestro carismático Can Yaman. Prepárense porque vamos a hablar de un asterisco cambio de contrato que ha tomado a muchos por sorpresa, y les aseguro que vienen asterisco detalles inéditos que no van a querer perderse. Si aún no son parte de esta comunidad, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción y unirse a nosotros en esta aventura de noticias y exclusivas. No se arrepentirán. A ver, todos conocemos a Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento, su físico y, seamos honestos, esa sonrisa que derrite hasta al más escéptico. Ha protagonizado series que se han convertido en auténticos fenómenos, y su fama trasciende fronteras, llegando a España, Italia y muchos otros lugares donde es aclamado como una estrella de primer nivel. Desde sus inicios en Turquía, su carisma y su habilidad para meterse en la piel de personajes complejos lo catapultaron a la fama. ¿Quién podría olvidar sus interpretaciones en Erkenci o Dolunay? Estas producciones no solo lo consagraron en su país natal, sino que abrieron las puertas a mercados internacionales, conquistando audiencias que buscaban algo fresco y cautivador. Su llegada a España, por ejemplo, fue un verdadero terremoto mediático con entrevistas, eventos y una legión de fans que lo esperaban ansiosamente. Lo mismo ocurrió en Italia, donde su presencia se convirtió en sinónimo de éxito. Sin embargo, en el vertiginoso mundo del entretenimiento, las noticias cambian tan rápido como un rayo, y hoy nos llegan rumores y confirmaciones sobre movimientos importantes en la carrera de Can que involucran, nada más y nada menos, que su asterisco contrato. Y no hablo de un simple ajuste aquí o allá, estamos hablando de un giro inesperado que podría redefinir su futuro profesional. Imaginen esto, tienes un camino trazado, un acuerdo firme con una productora o un representante, y de repente, ¡boom! Surge una oportunidad o quizás una circunstancia que te obliga a replantearlo todo. Eso es precisamente lo que parece haber sucedido con Can Yaman. Los detalles que están empezando a filtrarse apuntan a un asterisco cambio contractual significativo, uno que se ha manejado con bastante discreción, lo que por supuesto aumenta la intriga. No es fácil obtener información precisa cuando se trata de acuerdos millonarios y agendas apretadas, pero hemos estado investigando a fondo para traerles lo más cercano a la verdad. Los primeros indicios de esta transformación llegaron de forma sutil, a través de comentarios en redes sociales, sutiles cambios en su equipo de representación o incluso la ausencia de noticias sobre proyectos concretos que se esperaban. Sin embargo, la naturaleza de estos movimientos, especialmente en el ámbito de los contratos de artistas de su calibre, suele ser confidencial hasta que las partes involucradas deciden hacerla pública. Por ello, la información que estamos a punto de compartir se basa en un minucioso seguimiento de diversas fuentes y en el análisis de las acciones recientes de su equipo. Los rumores iniciales hablaban de una posible renegociación con su actual agencia o productora principal, pero los últimos informes sugieren algo más profundo. Se habla de un asterisco ruptura o al menos, una profunda modificación de los términos que lo ataban a ciertos proyectos o a ciertas formas de trabajar. ¿Qué significa esto para nosotros, los fans, que esperamos con ansias verlo en nuevas producciones? Pues significa que podríamos estar ante una etapa completamente nueva para Can Yaman. Una etapa que podría estar marcada por proyectos más ambiciosos, quizás en una industria diferente, o con un enfoque distinto en su carrera actoral. La idea de que un contrato se rompa o se modifique radicalmente no es algo común, y menos aún cuando se trata de un artista con un éxito tan consolidado. Esto sugiere que las razones detrás de esta decisión deben ser profundas y estratégicas, apuntando a un futuro que Can Yaman visualiza de manera diferente. Las implicaciones son enormes. Podría significar que proyectos que antes parecían seguros se desvanecen, o que nuevas y emocionantes oportunidades están a punto de materializarse. Una de las claves de este asterisco cambio contractual parece estar relacionada con su incursión en el cine internacional. Ustedes saben que Can ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de expandir su carrera más allá de las telenovelas turcas que lo lanzaron a la fama mundial. Ha habido interés de Hollywood, y también de producciones europeas de gran calibre. Para poder acceder a estas oportunidades, a menudo se necesitan acuerdos más flexibles y, sobre todo, un equipo que esté alineado con esa visión global. Es muy probable que el CEO trato que ha sido modificado o incluso reemplazado,
estuviera diseñado para un mercado más específico, y ahora, con sus aspiraciones internacionales en pleno apogeo, ha sido necesario adaptarlo. El mundo del cine internacional es un ecosistema diferente con ritmos de producción distintos, exigencias creativas particulares y una dinámica de contratos que puede diferir sustancialmente de la de las series televisivas a las que estamos acostumbrados. La necesidad de un contrato que le permita maniobrar en este nuevo terreno, que le brinde la libertad de elegir proyectos que resuenen con su crecimiento artístico y que al mismo tiempo cumplan con las expectativas de los grandes estudios y productoras, se vuelve fundamental. ¿Pero cuáles son los detalles inéditos? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes cercanas al actor, este cambio no ha sido una decisión impulsiva. Ha sido el resultado de largas conversaciones, análisis estratégicos y, sobre todo, la visión clara que tiene Can Yaman de su carrera a largo plazo. Se habla de que la nueva estructura contractual le otorgaría una mayor autonomía para elegir sus proyectos, lo que es un paso crucial para cualquier artista que busca consolidarse en diversas plataformas y géneros. Esto podría significar que lo veamos en roles muy diferentes a los que nos tiene acostumbrados, explorando facetas de su actuación que quizás aún no conocemos del todo. La autonomía creativa es un santo grial para muchos actores, permitiéndoles no solo seleccionar historias que les apasionan, sino también influir en el desarrollo de sus personajes y en la dirección general de las producciones. Esto sin duda apunta a una madurez artística y a una voluntad de desafiarse a sí mismo, buscando roles que le permitan demostrar un rango interpretativo más amplio y profundo. Otro aspecto que ha generado mucho revuelo es la posible implicación de nuevas empresas o representantes en su futuro. No se trata de una simple renegociación con los mismos socios. Parece que Can Yaman está abriendo la puerta a colaboraciones con figuras clave en la industria cinematográfica y televisiva internacional. Esto no solo amplía su red de contactos, sino que también le da acceso a recursos y oportunidades que antes podrían haber estado fuera de su alcance. Piensen en las producciones de Netflix, Amazon Prime Video, o incluso proyectos de cine independiente de gran presupuesto. Todas estas son posibilidades que se abren con un contrato adaptado a un mercado global. La posibilidad de trabajar con directores de renombre, guionistas innovadores o estudios con una vasta experiencia en la producción de contenido de alta calidad es un atractivo innegable. Este movimiento sugiere que Can Yaman está buscando activamente asociarse con nombres que puedan potenciar su talento y proyectarlo a un público aún mayor y más diverso. La estrategia detrás de este movimiento es clara: diversificar su portafolio y establecer una presencia sólida en las principales industrias del entretenimiento a nivel mundial. Y aquí viene un detalle que quiero compartir con ustedes, algo que me parece particularmente revelador. Se rumorea que parte de las nuevas condiciones contractuales incluyen una mayor participación de Can en la toma de decisiones creativas de los proyectos en los que participe. Esto es algo muy valorado por los actores, ya que les permite moldear sus personajes y la narrativa de las historias de una manera más personal. Si esto es cierto, estaríamos hablando de un Can Yaman más involucrado, más comprometido con cada papel, y eso, amigos, siempre se traduce en interpretaciones memorables. La capacidad de un actor para influir en el desarrollo de un personaje, desde su psicología hasta su arco narrativo, puede marcar la diferencia entre una actuación sólida y una que resuena en el público y la crítica. Esta mayor implicación en la toma de decisiones creativas es un signo de madurez y de un deseo profundo de dejar una huella artística significativa en cada proyecto. No se trata solo de interpretar un papel, sino de ser parte integral de la creación de la obra. Ahora, también es importante mencionar que estos movimientos contractuales a veces vienen acompañados de cierta incertidumbre. Los cambios no siempre son sencillos, y puede haber periodos de transición. Sin embargo, la energía y la determinación que Can Yaman ha demostrado en su carrera sugieren que está preparado para afrontar cualquier desafío. Su éxito en España, por ejemplo, con la adaptación de Erkentziku's Idolunai, y su impacto posterior con series como El Infiltrado o Viola come il mare, demuestran su capacidad para conectar con audiencias diversas y adaptarse a diferentes mercados. Este nuevo capítulo parece ser una continuación lógica de esa expansión. La forma en que ha logrado cautivar a audiencias en diferentes idiomas y culturas es un testimonio de su carisma y versatilidad. Este cambio de contrato no es más que la evolución natural de un artista que busca superar sus propios límites y explorar nuevas facetas de su talento en un escenario global. Las producciones en las que ha participado recientemente, como Viola come il mare,
demuestran su disposición a abordar proyectos con temáticas más complejas y a trabajar en entornos de producción internacionales. Además, no podemos olvidar la parte personal. La vida de un actor de talla internacional es muy exigente. Los rodajes, los viajes, la exposición pública, todo esto requiere un equilibrio delicado. Es posible que el cambio en su contrato también refleje una búsqueda de un mejor balance entre su vida profesional y personal. Quizás se busque una agenda más organizada, menos estrés logístico, o simplemente la posibilidad de elegir proyectos que le permitan tener más tiempo libre para él y sus seres queridos. La felicidad y el bienestar personal son fundamentales para el rendimiento artístico, así que no sería de extrañar que este fuera un factor importante en su decisión. Un contrato que ofrezca mayor flexibilidad en cuanto a la planificación de rodajes y la distribución de su tiempo puede ser crucial para mantener un estado de salud mental y física óptimo, algo esencial para un artista que está constantemente bajo el escrutinio público y que enfrenta demandas creativas y logísticas significativas. La sostenibilidad de una carrera a largo plazo a menudo depende de la capacidad del artista para gestionar su energía y priorizar su bienestar. Los detalles inéditos que hemos logrado recopilar, aunque aún no sean confirmaciones oficiales al 100%, apuntan a un futuro muy prometedor y emocionante para Can Yaman. Este cambio de contrato no es solo una noticia burocrática, es una señal de que está listo para llevar su carrera al siguiente nivel, explorando nuevas fronteras y asumiendo retos más grandes. Su ambición y su talento son innegables, y con estas nuevas bases contractuales, parece que está posicionándose para lograr cosas extraordinarias en la escena mundial. Estamos ante un artista que no se conforma, que busca constantemente superarse y que está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en redefinir su trayectoria. Este movimiento estratégico sugiere una visión a largo plazo, un plan cuidadosamente orquestado para asegurar su relevancia y éxito en la industria del entretenimiento global. Quiero recalcar algo importante: en el mundo del entretenimiento, la información a menudo se mueve a través de rumores y filtraciones antes de que se haga un anuncio oficial. Lo que les hemos compartido hoy son las piezas más sólidas que hemos podido reunir, basadas en diversas fuentes y análisis de la situación. Es un reflejo de un proceso de evolución en la carrera de un artista que está en constante crecimiento y adaptación. La confidencialidad es clave en los acuerdos de esta magnitud, y es natural que la información circule de manera fragmentada hasta que sea el momento oportuno para una divulgación oficial. Lo importante es que hemos logrado juntar los indicios para darles una imagen lo más completa posible de lo que está sucediendo. En resumen, hemos estado hablando sobre cómo Can Yaman ha sorprendido a muchos con un cambio en su contrato, un giro que parece estar enfocado en abrirle las puertas al cine y la televisión internacional. Hemos explorado los posibles motivos, desde su ambición de actuar en grandes producciones hasta la búsqueda de mayor autonomía creativa y un mejor equilibrio personal. Los detalles inéditos sugieren que este movimiento es una estrategia bien pensada para impulsar su carrera hacia nuevas alturas, con posibles colaboraciones y proyectos que mantendrán a todos expectantes. Este es un momento crucial en la carrera de Can Yaman, un punto de inflexión que podría definir las próximas décadas de su trayectoria profesional. La valentía de tomar decisiones audaces en su carrera, aun cuando impliquen romper con acuerdos preexistentes, es una característica distintiva de los artistas que buscan dejar una marca imborrable. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece este cambio contractual de Can Yaman? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlo protagonizar en el ámbito internacional? Déjenme sus opiniones y sus expectativas en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. ¿Creen que dará el salto a Hollywood? ¿Quizás prefieren verlo en producciones europeas de autor? ¿O tal vez sueñan con verlo en un rol completamente inesperado? La comunidad es el lugar perfecto para compartir estas ideas y especulaciones. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante esta información exclusiva, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gustan este tipo de contenidos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y noticias del mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman, así podremos seguir creciendo como comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la información más relevante y emocionante. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más detalles jugosos. Hasta pronto.